El valor de la buena crítica. La buena crítica tiene un valor muy grande. Y como sabemos, apreciados hermanos, a casi nadie nos gusta escuchar una crítica. Y es porque la crítica enfoca la mancha o el error. Es por eso que muchas veces o nos abstenemos de hacer una crítica, aun cuando la otra persona podría beneficiarse de ella, pero también algunos podrían proceder a hacerla, pero sin considerarse a sí mismos y sin un interés solidario. Porque he aquí en donde radica el valor de la buena crítica, en que la buena crítica es un acto de solidaridad, es decir, en donde nosotros nos aunamos en la búsqueda de un bien, del mejoramiento de una situación o del cambio radical de alguna situación. Ese es el carácter solidario de la buena crítica, que la crítica debe apuntar a que tanto los niños como los grandes podamos andar rectamente si es que nos hemos desviado en algún punto del camino. Y ese es el caso del texto que trataremos en esta mañana, siguiendo los sermones consecutivos en el Evangelio de San Mateo. Hemos venido desarrollamos una serie de sermones que trabajaron el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, y hoy comenzamos con el capítulo 7, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Ese es el tema, la buena crítica como un acto solidario en beneficio del hermano, y no una crítica que vaya en detrimento del hermano, e incluso con la finalidad de subrayar la arrogancia de aquel que está haciendo esta crítica, de tal forma que en nuestro texto encontraremos varios aspectos que nos ayudarán a alejarnos de una crítica indebida, que en el texto es catalogada como una crítica hipócrita, para que más bien perseveremos en la aplicación de una justicia mucho más excelsa, ¿no?, que es la justicia de Cristo revelada en la ley y los profetas. Para poder demostrar que este es el sentido del texto, pero también para poder encontrar una clave que nos ayude a entender mejor el sentido del texto, vamos a notar algo muy interesante en la forma como Mateo estructura una amplia sección donde este texto se encuentra. Si nosotros vamos al capítulo 5, en el versículo 20, nos vamos a encontrar un llamado del Señor en cuanto a la forma como los discípulos de Cristo andan en este mundo, particularmente siendo parte del reino de Dios. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, el reino de Dios, que es el reino que instaura Cristo, implica el desmonte de la justicia propia. Amén. Implica el desmonte de la justicia propia, como cuando estamos cambiando una llanta pinchada. ¿Podemos poner la llanta buena encima de la llanta pinchada? No. Para poder poner la llanta buena, necesariamente tenemos que quitar la llanta pinchada. Por eso, en la instauración del reino, se demanda el desmonte de la justicia propia, manifestada en un obrar de forma hipócrita, ¿verdad? Noten ahí en 6.2, hipócritas. Y esa fuerte exhortación va a estar presente en varios textos de esta sección. Que es una justicia de sí mismo y para sí mismo. Esa justicia es una justicia egocéntrica, porque es desde mi persona hacia mi persona, además en perjuicio de los demás. Esa es la justicia que hay que desmontar. Esa es la justicia propia, la justicia que parte desde mí mismo hacia mí mismo, en detrimento o en perjuicio de los demás. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los niños y las niñas de Dios,
tienen que ser conscientes de que nosotros no somos el centro de las cosas. Y cuando nosotros somos el centro de las cosas, o le damos a entender a nuestra pareja, o a un hijo, o a una hija, que son el centro de las cosas, va a ser muy difícil que ellos puedan hacer el desmonte que implica la instauración del reino de Dios. Porque les estamos reforzando la idea de que es la justicia de ellos, que es el antojo de ellos, que es la perspectiva de ellos, lo que de alguna forma nos demarca a nosotros la ruta. Si nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo: ni aún yo me juzgo a mí mismo. Miren, la justicia propia es tan invasiva, es tan engañosa, que se puede disfrazar incluso de aparente piedad. Yo puedo usar de un castigo, de un autocastigo, como un medio de justicia propia. Yo me puedo juzgar a mí mismo como un medio de justicia propia. Yo me puedo condenar a mí mismo como un acto de justicia propia. ¿Y qué dice Pablo? Ni aún yo me juzgo a mí mismo. En 1 Corintios 10, 32 al 33, dice el apóstol Pablo: agrado a todos, no procurando ¿qué? Mi propio beneficio. Es decir, que actúa no aplicando una justicia propia. Segunda carta a los Corintios 12:5 dice: de mí mismo en nada me gloriaré. Entonces, ¿sí ven que la justicia propia es aquella que va de sí mismo hacia sí mismo, en detrimento de los demás? Porque el apóstol Pablo decía en uno de los textos que acabo de mencionar: agrado a todos. Dice, en una justicia propia, aunque a veces parezca que estamos haciendo algo por alguien, lo estamos haciendo es para nosotros mismos. Y eso no es fácil, hermanos. Desmontar eso no es sencillo. Yo puedo creer que estoy haciendo algo bien, y de hecho puedo estar convencido de que tengo una buena intención, pero si lo que yo estoy haciendo no es en conformidad con la sabiduría bíblica, con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, yo puedo estar aplicando una justicia propia. Los discípulos de Cristo son el referente del reino de Dios que se anuncia en la tierra. Y por eso los discípulos de Cristo tienen que combatir la justicia propia y darle lugar a que prevalezca una justicia mayor, la de 5:20, ¿verdad? Esa justicia mayor a la de los escribas y fariseos, que eran expertos ¿en qué? En justicia propia. Y es tan importante esto en la iglesia. Es una pauta ética de vida cristiana tan fundamental, que 5:20 dice que si nosotros no vivimos en esa justicia mayor, dice: no entraréis en el reino de los cielos. Es delicado, ¿verdad? ¿Es importante o no es importante? Por ello, los discípulos de Cristo son sal y luz. No podemos asumir el perfil de los paganos, de los religiosos hipócritas que en aquellos días encarnaban el modelo de una vida centrada en la gloria y la honra de sí mismos, antes que la gloria y la honra de Dios. Y Cristo vino a instaurar un reino en el que brilla la voluntad y la gloria del Padre, y de ahí las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son esa carta de navegación que nos va a ayudar a nosotros, en general todo el Sermón del Monte, Mateo, y en general toda la Escritura, que nos va a ayudar a nosotros a desmontar la llanta pinchada para montar la llanta buena. Y allí en 7:1, la amonestación aparece como un mandamiento de sabiduría expresado en forma negativa. Miren el desmonte. No. ¿Sí ven el desmonte? El desmonte de una justicia propia para instalar una justicia mayor, que es la justicia de Cristo revelada en la ley y los profetas. Con ese no se nos invita a que revisemos, amados hermanos, nuestros motivos tras la exhortación al hermano. Nuestros motivos cuando actuamos corrigiendo a un hermano. Nuestras intenciones cuando nos fijamos en el pecado de un hermano. ¿Qué hay detrás de eso? Necesitamos asegurarnos, hermanos, de que con la crítica, con la amonestación, con el juicio, porque hay un juicio, ahora vamos a ver, bíblico,
nuestro deseo no sea hacer sentir mal a una persona. Nuestro deseo no sea buscar una elevación de la propia autoestima. Nuestra intención no sea mostrar una apariencia de piedad ante los demás. Necesitamos, con mucho cuidado, cuidarnos de que no nos estamos exaltando a nosotros mismos a costa de la humillación del otro. Y el texto consta de dos partes. La primera constituye una sentencia sapiencial. ¿Qué es una sentencia sapiencial? Es un dicho que está en el tono de los proverbios o de los salmos. Esa manera de dicho, como encuentra uno en el libro de los salmos de forma tan abundante, es un dicho. No juzguéis para que no seáis, si notan que es un juego de palabras, para que no seáis juzgados. Esa sentencia sapiencial, ¿no? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Es la primera parte de esta enseñanza en este texto. Luego la segunda parte es una exhortación práctica que se deriva de ese enunciado, de ese dicho sapiencial, de esa sentencia sapiencial. Es una exhortación práctica en donde se nos dice que tenemos que sacar primero la viga propia antes que la paja ajena. El texto tiene esa estructura, esas dos partes. Y en el día de hoy veremos solamente la primera, es decir, la sentencia sapiencial, que va entre los versículos 1 y 2. No juzgar para no ser juzgados. Y al analizarla en el contexto de esta sección del Evangelio de Mateo, en sintonía con el desmonte de una justicia propia y aspirando a que sea instaurada una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, descubriremos tres aspectos prácticos de esta sentencia sapiencial. El primer aspecto práctico es el alcance de la sentencia. El alcance de la sentencia. El segundo aspecto es la advertencia de la sentencia. Y el tercer aspecto, el beneficio de la sentencia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Veamos entonces de esta primera parte del texto el primer aspecto práctico, el alcance de la sentencia. En este punto vamos a distinguir dos cosas. La primera es que esta sentencia no excluye la reprensión del pecado, y esto es muy importante. Este es el primer aspecto en el análisis del alcance de la sentencia. Esta prohibición, porque es un no, ¿verdad? Es un no. No excluye la reprensión del pecado. La cuestión más importante es saber entonces cuál es el alcance de esa prohibición. ¿En qué sentido sí podría ser viable juzgar al hermano? ¿Y en qué sentido no es viable juzgar al hermano? Según la Biblia misma, es necesario y es un deber estar atento para combatir toda especie de mal, tanto en nosotros mismos como en los demás. Por tanto, ni el mal ni el pecado deben ser tomados en poco. Eso lo vemos ampliamente en toda la Sagrada Escritura y se desarrolla de una forma muy interesante en el mismo Evangelio de Mateo. El mismo Evangelio de Mateo prescribe la reprensión del pecado. Y esto es muy importante. Es evidente que la comunidad mateana tenía asimilado el hecho de que la instauración del reino de Dios implicaba el desmonte de paradigmas errados. Y por ello, la exhortación por el pecado constituyó en la comunidad de Mateo un mecanismo depurador, o sea, purificador, propio de la vida eclesial. Confrontar el pecado es un sistema ordenado en la Biblia. Confrontar el pecado es uno de las ruedas que mueve una iglesia, de los
de las columnas que la sostienen. Tanto es así que las iglesias históricas han identificado como un distintivo de una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, la aplicación de la disciplina eclesiástica. Y nosotros tenemos que estar preparados para hacer parte de procesos de disciplina eclesiástica. De alguna forma lo hemos hecho aquí en las primeras instancias, pero pudiera ser que llegara a suceder en instancias más llevadas a instancias más amplias. Y eso es parte de la salud de una iglesia, es parte del deber que tenemos para con Dios, es parte de madurar en la fe, de crecer como discípulos de Cristo. Mateo 18, por ejemplo, nos ilustra a partir del versículo 15 un ejemplo concreto de un procedimiento al interior de la iglesia de confrontación del pecado. Allí vemos el caso de una diferencia entre dos hermanos. Cuando dicen 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí ven por qué la disciplina eclesiástica, por qué la confrontación del pecado es una de las ruedas que mueve la iglesia, que sostiene la iglesia, que mantiene la estabilidad en la iglesia y que procura tratar de ganar a esa persona que está torciéndose y que se está revelando como una persona enemiga de la comunidad? Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió. Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y reprender el pecado es un acto de salvación. Entonces el texto no excluye la reprensión del pecado, porque dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero ahí nos está cortando cualquier posibilidad de confrontar el pecado en la iglesia. Entonces sabemos que la proclamación del reino de Dios incluye la inversión de los criterios del mundo, y que en esa inversión, es decir, cambiarlos, es un asunto difícil. Tan difícil es para sintonizarse con los principios del reino, que eso es como pasar por una puerta estrecha y por un camino angosto. No es fácil. Desmontar la rueda pinchada no es fácil. Y por eso allí, en el mismo capítulo 7, ahí está, miren, el eje de sentido. Así como le hicimos el seguimiento al eje de sentido del capítulo 6, miren cómo va el capítulo 7, ¿verdad? Versículo 13: entrad por la puerta estrecha. Es que esto no es fácil. Versículo 12: querer que los hombres hagan con nosotros lo bueno no es fácil, en cuanto a que nosotros estamos llamados a hacer también lo mismo con ellos. Porque esto es que la ley y o sea, una justicia mayor. ¿Es fácil o no es fácil? Por eso es como si estuviéramos entrando por una puerta estrecha, como si estuviéramos andando por un camino angosto, porque espacioso es el camino de la justicia propia. Amén. Versículo 13: espacioso es el camino de la justicia propia, pero este camino ¿a dónde conduce? A la perdición. La iglesia compuesta por los discípulos de Cristo van en tránsito desde la tierra al cielo, y en este proceso se hará necesaria la continua amonestación. Desde las amonestaciones más leves hasta las amonestaciones más severas. Y todos debemos estar preparados para participar de esto. Aquí no existe una sola persona, amados hermanos y hermanas, que no pueda llegar a ser susceptible de una amonestación pública. Aún yo mismo puedo ser sometido a una amonestación pública, en una ceremonia especial, muy didáctica, muy pedagógica, muy de aprendizaje. Yo puedo ser puesto ante todos ustedes, aún estando los niños presentes,
a que se me tome cuenta de un asunto que yo no he querido ni he podido corregir. ¿Amén? Amén. Y tenemos que estar preparados por eso. Y ese principio debe tomarse en cuenta para interpretar los textos en donde se prohíbe juzgar, pero también en donde se manda confrontar el pecado. Veamos un ejemplo de cada uno. Romanos 14:4. Romanos 14:4. Aquí tenemos un ejemplo de un texto en donde, parecido a Mateo 7:1, se prohíbe juzgar al hermano. ¿Tú quién eres que juzgas el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está reflejada la parte de capítulo 7, donde dice, es decir, todo aquel que juzga a su hermano también será juzgado. Y se está refiriendo no al hecho de que aquí nos podamos encontrar la misma medida, sino el día que tengamos que dar cuenta delante de Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal. Ahora miremos textos en donde se manda proceder sin negligencia o falsa misericordia ante el pecado, porque muchas veces podemos apelar a un romanticismo humanista, en donde empezamos a pasar por alto y pasar por alto y pasar por alto, porque ¿para qué? No, dejémoslo, pobrecito, pobrecito. Eso es una actitud antibíblica. Segunda carta a Timoteo 4:2. Y así también con los niños. Los niños deben saber que en cualquier momento pueden ser susceptibles de ser amonestados, de ser reprendidos, porque es un acto de amor. Segunda carta a Timoteo 4:2. Leamos desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 1. Que prediques la palabra. La predicación de la palabra es el ministerio central de la iglesia cristiana. No es ni la alabanza, ni las que llaman hoy en día liberaciones, ni los actos de profecía, ni los dones del Espíritu Santo, nada de esto. El elemento central de la iglesia bíblica es la predicación de la palabra. 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que estemos hurgando continuamente para remover el pecado y llamar al arrepentimiento. Redarguye. 3. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Ahí está el otro elemento fundamental de la iglesia: exhortar. No como hoy en día, que muchas iglesias lo que hacen es endulzarle el oído a la gente, porque es una estrategia para llenar iglesias, decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Pero una iglesia honesta, una iglesia fiel a Cristo, a su misión profética, verdaderamente profética, es confrontar el pecado, es decirle a los hermanos lo que necesitan escuchar, es refrenar las cosas cuando hay que refrenarlas, es no congraciarse con la gente con el fin de cumplir sin estorbos el deber. Porque si vivimos en función de congraciarnos con la gente, después va a ser muy difícil redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Por eso, como cuando Jonathan oraba hace un rato, la verdadera unidad no está en la amistad, porque bajo la amistad se pueden cubrir muchas falsedades e hipocresías y mucho pecado. Eso no es una unidad bíblica. Que vayamos de un lado para otro juntos, eso no muestra una unidad bíblica. Una unidad bíblica se muestra con honestidad evangélica, con pureza evangélica, sin perder el objetivo que nos ha traído a este lugar. Basta este ejemplo con el de Mateo que ya mostré para ver que la Biblia prohíbe por un lado juzgar y por otro lado manda confrontar. Por otra parte, si no fuese posible reprender el pecado,
y tuviésemos que interpretar este texto de 7.1 como una instrucción de pasar por alto el pecado, vendría entonces de inmediato el caos. Cuando se deja avanzar una problemática, automáticamente se empiezan a ver los resultados. Y por eso dice allí en el capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Nos basamos en la evidencia, nos basamos en lo que está latente, pasando frente a nuestros ojos en la iglesia. Así se reconoce quién es quién. No porque es bonito, porque es feo, porque habla lindo, porque habla feo, no. No porque es muy chévere, no porque es muy agradable, no porque la pasamos rico, no. ¿Qué se está dando como consecuencia de su presencia en la iglesia? ¿Qué se está dando como consecuencia de su obrar en la iglesia? De su manera como trata con la iglesia, de las cosas que enseña en la iglesia. La evidencia es la que sirve como criterio para el veredicto. Y eso también nos sirve para que cada uno de nosotros hagamos un autoexamen. ¿Qué fruto estamos dando en relación a lo que somos y hacemos? Porque esto es lo que en últimas se presenta como una carta de presentación, o aparece como una carta de presentación. Billy Graham, un prestigioso predicador norteamericano, relató el incidente del oficial de una iglesia que un día se acercó al ministro para hablarle acerca del pecado. Le dijo al pastor: pastor, a nosotros los de la congregación nos gustaría que no hablara usted tanto ni con palabras tan precisas sobre el pecado. Pensamos que si nuestros niños lo oyen predicar con tanta frecuencia sobre este asunto, lo más posible es que ellos se vuelvan pecadores. ¿Por qué no mejor llamarlo un error? O decir simplemente que es un malentendido, que es una desatención, una consecuencia de un mal juicio. Pero por favor no hable usted tan abiertamente del pecado. Cuando este pastor escuchó este reclamo, el ministro se fue al otro extremo del cuarto y de un estante tomó una botella cuya etiqueta decía bebida peligrosa, veneno, y se la mostró a este hermanito de la comunidad. Y le dice el pastor: ¿consideraría usted inteligente cambiar esta etiqueta y ponerle, por ejemplo, esencia de menta? ¿No ve usted que cuanto más suaviza el nombre de la etiqueta, más peligroso se hace este veneno? El pecado, y el mismo pecado que ha venido aguijoneando el alma humana, que causó la caída de Adán y que aún permanece, aunque bajo el señorío de Cristo, latente en nosotros, tiene que ser delatado en su verdadera dimensión. No podemos intentar disfrazarlo con etiquetas atractivas y elegantes. No necesitamos de una nueva palabra para expresarlo, ni pulir el filo que genera ofensa e incomodidad en la gente. Necesitamos saber qué es, qué significa y qué amenaza representa. Y por eso el concepto o el manejo de una buena crítica es fundamental. De un juicio enmarcado en los principios bíblicos, porque se trata de tener un criterio que nos permita discernir la verdad, evidenciando previamente el veneno. De ahí que crítica en el griego significa literalmente juicio o discernimiento. Y en la vida cristiana es fundamental. El científico Mark Twain dijo: todo perro necesita unas pocas pulgas que le ayudan a no olvidar que sigue siendo un perro. Porque a veces nosotros nos idolizamos a nosotros mismos, o hay personas que nos idolizan a nosotros. Aún los niños pueden idolizar a una persona. Pero Dios en su misericordia permite que cada perro tenga sus pulgas de vez en cuando, para que se baje de la nube. Y si es necesario bajarlo de la nube en público, esto es algo bueno para él y para la iglesia. El apóstol Pablo padeció el hostigamiento de un aguijón en la carne, ¿recuerdan? Y el apóstol Pablo fue uno de los más grandes siervos de Cristo.
En 2 Corintios 12:7 dice que esto fue necesario, para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. Fue abofeteado por ese aguijón, dice él, que era un mensajero de Satanás, para que no se enalteciera sobremanera. Juzgar con discernimiento es una acción natural, necesaria del bien pensar, de la necesidad de entender la verdad, para sí mismo evitar el error. Pero nos encontramos con un tipo de crítica en 7.1 que no es una crítica evangélica. La buena crítica, que es la crítica constructiva, es necesaria. Pero la crítica de la que se habla en 7.1 no es una crítica constructiva, y por eso se prohíbe. ¿Ven? Hacia allá va el texto. Entonces el texto no prohíbe la reprensión del pecado, sino la inadecuada reprensión del pecado, la antibíblica reprensión del pecado. Es más, el texto está puesto en la clase de cosas que representan una justicia propia, como les mostré hace un rato introduciendo el mensaje. Es decir, una persona que aparenta una justicia mayor reprendiendo el pecado. Una persona que aparenta una justicia mayor reprendiendo el pecado. Soy el adalid del pecado, el defensor del pecado en la iglesia, de combatir el pecado en la iglesia. Y no le rebajo a un hermano o una hermana, ya le estoy declarando en la cara y delante del que sea lo que está haciendo mal. Sin ningún tipo de tacto, sin ningún tipo de delicadeza y de amor cristiano. Ese tipo de crítica tiene en 7.1 un no. Porque es un tipo de crítica sobre lo personal, con el interés de descalificar, y no sobre lo estrictamente espiritual, con el fin de mejorar, de corregir. La crítica negativa busca sepultar a alguien o en el pasado o en el presente, mientras que el juicio bíblico, evangélico, apunta hacia el futuro en términos no de descalificar a una persona, sino de que logre superar dificultades. Vemos entonces que no se prohíbe aquí el tratamiento del pecado como para que este texto se tome por un lado como escudo para evitar ser reprendidos por el pecado, y por otro lado como excusa para no confrontar el pecado, porque alguien podría decir a quien se le esté confrontando: hermano, ¿usted por qué habla de mi pecado? ¿Acaso no ha leído? No juzgue para que no sea juzgado. Amén. Pero el texto no va por ahí. ¿Por dónde va? Demanda una consideración evangélica del pecado. Demanda una consideración evangélica del pecado. Si la sentencia no excluye la reprensión del pecado, entonces, ¿en qué sentido se prohíbe juzgar al hermano? Miren, el término empleado aquí deja ver que la postura crítica que se denuncia y que se prohíbe en 7.1 es la de un juez que dicta sentencia condenatoria. La de un juez que dicta sentencia condenatoria. Y Lucas, al parecer, conoció una tradición más radical que hacía la lectura de este logión de Jesús, este dicho de Jesús. Tanto así que en el texto de Lucas, en 6.37, dice condenar, utiliza la palabra condenar. Aquí fue más suave Mateo. Lucas es más certero al centrar la intención de este tipo de crítica, que es una intención condenatoria. Tomando en cuenta una consideración evangélica del pecado, es legítimo juzgar al hermano cuando esto se hace como parte de un proceso en el que cada uno de nosotros vamos superando en una forma de vida gobernada por una justicia propia, para que maduremos a una vida gobernada por una justicia mayor. De abandonar una banalidad humana para ir madurando una forma de vida gobernada por la voluntad de Dios. En últimas, por el acogimiento de una justicia mayor y desmontando una justicia. En ese sentido, es válida la crítica. Un antiguo padre de la iglesia, llamado San Juan Crisóstomo, y cuando digo padre no me refiero a un sacerdote, sino a un patriarca de la iglesia cristiana, en cuanto a denunciar un determinado acto deshonesto, dice lo siguiente: si
corrígele, enhorabuena, pero no como quien le declara la guerra, no como enemigo que le pide cuentas, sino como médico que prepara una medicina. Quien se erige en juez del prójimo usurpa un derecho que solo a Dios le pertenece. Quien se erige como un juez que dicta sentencia condenatoria está haciendo algo que no le corresponde. El discípulo tiene que tener presente que él mismo es quien ameritaría ser sometido al juicio de un juez que sí puede decretar sentencia condenatoria. Vemos entonces el alcance, ¿verdad? No está restringiendo la confrontación del pecado, sino darle el marco evangélico adecuado a la reprensión del pecado. Gálatas 6, 1 al 5 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, es decir, la ley revelada en la ley y los profetas. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, es decir, si está aplicando una propia justicia, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es en primer lugar el alcance de la sentencia. En segundo lugar, la advertencia de la sentencia. En segundo lugar, la advertencia de la sentencia. A partir de lo que hemos dicho, notamos que el asunto va más allá de cuidarnos de que otras personas nos apliquen la misma medida del juicio, porque uno, por una actitud interesada, por decir, no voy a hacer nada allá para que allá no me hagan nada acá, como salvaguardando el pellejo. Pero aquí lo que se asoma es el momento en el que un día todos tendremos que rendir cuentas delante del Señor. En Romanos 14, 10 al 13, Pablo exhorta en este sentido diciendo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces miren que en últimas, esta justicia propia, que es una apariencia de ser un defensor de la santidad y del orden en la iglesia, termina siendo una piedra de tropiezo para aquel que se está exhortando, cuando se le exhorta con una actitud egocéntrica, arrogante e interesada. Pero miren la advertencia de la sentencia: con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Con la medida con que mediremos, seremos medidos. Si aquí nos estuviera advirtiendo sobre el juicio final, tendríamos entonces que aceptar que Dios está ordenando que la iglesia haga con esa persona lo que acaba de hacer con otra. Como si estoy diciendo: mire, como él aplicó ese juicio, júzguelo. Como usted le aplicó esa medida, con esa misma medida, mídanlo. Él no está ordenando ahí eso. Es decir, eso no va dirigido a la iglesia. Eso es una advertencia escatológica de lo que va a pasar en el futuro si nosotros procedemos con una ética contraria a la ética del reino de Dios. Entonces, no escoger al hermano que de pronto ha pecado y despellejarlo y volverlo trizas. Porque una cosa es hablar con contundencia, con un objetivo evangélico, pero otra cosa es hablar destructivamente con un propósito mezquino, destructivo. Aunque tengamos noticias, aunque tengamos evidencias directas de que esa persona está haciendo eso, aunque tengamos hechos concretos, aún teniendo frente a nuestros ojos consecuencias nefastas que hablan por sí mismas del mal acto de un hermano o de una hermana, aún así no nos podemos salir del marco evangélico. Aún así no podemos engendrar en nuestro corazón una inclinación asesina contra ese hermano. O, como dicen por ahí, pescando en río revuelto. Si le tengo envidia, ahora sí lo tengo por donde aminorar su importancia.
por dónde descalificarlo, por dónde bajarlo, ¿verdad? De esa popularidad que representa, o de ese oficio que está realizando. Porque esto pasa en las iglesias. Y es una actitud asesina. No puede ser que el Señor apruebe que los demás hermanos procedan con ese pretendido juez, así como él o ella ha procedido con otros hermanos. Entonces, aplicar la misma medida no compete a los hombres. El mismo juicio que esa persona hace no lo ejecutan los hombres. La misma medida que esa persona merece no la aplican los hombres. Eso está puesto en las manos de Dios. Pero hay una advertencia en la sentencia, ¿no? Eso sí, hay una advertencia en la sentencia. Juan 5, 22, 27. Juan 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? ¿A la iglesia? No, al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Correcto? 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él es el que nos va a aplicar la medida con la que nosotros medimos. Un día, puede ser aquí, en esta vida presente, o en el juicio. Jesucristo tiene toda autoridad para aplicar el juicio con el cual nosotros juzgamos y la medida con la cual nosotros medimos. Por eso es el texto, que si no aplicamos una justicia mayor, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso es estrecha la puerta y por eso es angosto el camino que lleva a la vida. Porque desmontar la justicia propia no es fácil. Y juicio sin misericordia se hará con el que no obrare. De tal forma que, si les he dicho que estemos preparados para la disciplina eclesiástica, tenemos que estar preparados para evitar que se desfogue un corazón mezquino ante el hermano o la hermana caída. Porque esto no es una justicia mayor. Porque esta no es la justicia de Cristo revelada en la ley y los profetas. Y arrepiéntete si has volcado tu veneno frente a un hermano caído. Arrepiéntete si has pescado en río revuelto para empeorar la situación de un hermano caído o una hermana caída. Porque puede que aquí nosotros quedemos ciegos ante esa situación, pero un día seremos juzgados con el juicio que juzgamos y medidos con la medida que un día medimos. Benevolencia. Decía un dicho rabínico: el que juzga bien a su prójimo será juzgado bien. Es el elemento contrario, el efecto espejo, ¿verdad? Como juzga, será juzgado. Pero aquí el rabino dice: el que juzga bien a su prójimo será juzgado bien. Amén. Ahora miren esto. Cuando yo juzgo bien, como decía, no es principalmente porque quiera salvar mi pellejo, sino porque Dios en Cristo procedió así con nosotros. Miren que aún haciendo las cosas bien, puedo estar persiguiendo intereses materialistas y no la gloria de Dios. Si yo juzgo bien, no es para salvar mi pellejo, es para honrar la justicia con la que Dios me juzgó a través de Jesucristo. Siendo merecedores verdaderos del infierno. Un justo muerto por los injustos. Entonces debemos padecer en la carne la debilidad y el pecado del hermano o de la hermana. Padécelo en la carne, porque padeciendo en la carne fue que Cristo triunfó sobre el pecado. Que el Señor hurgue tu corazón, hermano o hermana. Si te has volcado mezquina y venenosamente contra un hermano o una hermana caída, sea porque te caiga mal, sea porque le tienes envidia, sea porque anhelas tener su talento, o el oficio que realiza en la iglesia, o el éxito que tiene con las personas, o su belleza física,
o sus bienes materiales, porque sé que eso ha sido también motivo de escarnio entre nosotros. Ahí no hay un corazón que tiene una justicia mayor, sino una propia, que es como la de los escribas y fariseos, y no como la justicia de Cristo. Tercero, ya hemos visto que no es el alcance de la salvación, ¿correcto? Hemos visto el alcance de la sentencia. Hemos visto la advertencia de la sentencia. Acuérdense para el almuerzo ahorita. El alcance de la sentencia, la advertencia de la sentencia y ahora el beneficio de la sentencia. Ahora, el que cree que ha recibido y recibirá de Dios indulgencia y misericordia, así como un juicio magnánimo, benigno, debería también ser así con su prójimo, lo cual no es sencillo. Y por eso operar esta lógica constituye montar una justicia mayor. Recordemos que cuando Natán le construye esa parábola a David, la reacción de David fue operar con una justicia propia, cuando se le dice que un rico había robado la única corderita que tenía un pobre. ¿Qué decretó David? Mátenlo. David se estaba condenando a sí mismo con eso. Con el mismo juicio que juzgó, sería juzgado. Con la misma medida que midió, sería medido. El valor de la crítica constructiva se fundamenta en el propósito de lograr un cambio favorable que beneficie a todas y a cada una de las personas involucradas en circunstancias o ambientes determinados, con una actitud de respeto, sentido de colaboración y de ayudar a que un hermano o una hermana se restaure y pueda volver a sintonizarse con una justicia mayor. Es un peligro asumir en la comunidad actitudes fariseas, hermanos. Es un peligro terrible, lo cual nos aleja de encarnar y operar la justicia mayor. Esa inclinación a descubrir y condenar severamente las faltas reales o imaginarias de los demás, mientras se pasa por alto con ligereza las propias, que es la segunda parte del texto que veremos dentro de 8 días, era común entre los judíos. Por eso Jesús dice: no, ustedes tienen que mostrar una justicia mayor. Tienen que mostrar una justicia mayor. Atender la amonestación dirigida en esta sentencia trae como beneficio cuidarnos de lastimar a otros. Estamos hablando del beneficio de la sentencia. Cuidarnos de lastimar a otros, de dejar que prevalezca el fariseo que late en nosotros. Pastor Sergio Luis tiene un sermón muy interesante, se lo recomiendo. El título es El fariseo que hay en ti, que es una sátira interesante al eslogan de Marcos Witt, ¿no? El campeón que hay en ti, ¿no? Mi amado hermano. El fariseo que hay en ti. Extraordinario sermón, se lo recomiendo. Hablando de sí mismo, Jesús dijo en Juan 7, 18 al 24. Juan 7, 18 al 24. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Porque hay personas que, si bien es cierto, saben que hay un deber bíblico de amonestarnos los unos a los otros, muchas veces el tono y la forma pareciera que demostrara que lo que está buscando es su propia gloria. Somos rápidos para restregar el pecado de la persona, para delatarle su pecado en la cara, hoy delante de la gente, ¿verdad? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra es y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre?
No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y aquí justo juicio es en el marco evangélico, con la prudencia debida, con el amor debido, con el objetivo debido. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y veamos finalmente algunas aplicaciones prácticas del beneficio de esta sentencia, derivadas de este principio de Mateo 7:12. Trata a los demás como deseas que te traten a ti. Trata a los demás como deseas que te traten a ti. Ponte en el lugar de esa persona y piensa cómo le afectarán tus palabras, hermano o hermana. Ponte en los zapatos de esa persona y piensa cómo se va a sentir si tú lo haces quedar en ridículo ante los demás, actuando a través de tu justicia propia. Expresa tu opinión de una manera sensible, considerada, mas no desprovista de contundencia, claro. No uses expresiones ofensivas ni hirientes. Recuerda que ser honesto no significa ser despiadado. Ser honesto no significa ser despiadado. Es que yo si hablo las cosas, yo no tengo pelos en la lengua. No, eso es una justicia propia. Me da pena. Eso es una justicia propia. Ahí no está una justicia mayor. Tengan mucho cuidado con eso. Esa arrogancia. Segundo, no pierdan de vista los roles que desempeñamos en la iglesia. Porque a veces algunas personas se encaraman en posiciones que no se les ha delegado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que evitar tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Dice el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Zapatero a tu zapato. Tercero, escuchar y evaluar. Eso no es acribillar a una persona porque sí. Si la persona llegó tarde al culto, uy, hermanito, pero mire la hora que es. Pero ya le escuchamos y evaluamos por qué razón llegó tarde al culto. Para tener los elementos necesarios para formar un juicio correcto y dar una acertada opinión. Dar una acertada opinión. Verificar si incluso favorece algo positivo. Dice Proverbios 17, versículos 26 al 28. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, escuchen y evalúen primero. Hay algunos hermanos, y lamentablemente en la Reforma se ve mucho eso, Proverbios 17, 26 al 28. Hay muchos hermanos que se creen los ángeles segadores del día del juicio final. Ustedes saben que Mateo dice que el día que Jesucristo venga por segunda vez, mandará a sus ángeles a que corten el trigo y la cizaña. El trigo lo ponen en un lado y la cizaña la ponen. Hay algunos hermanos que se creen los ángeles segadores de Cristo y no ha llegado al juicio final y andan descabezando al que se les atraviesa por delante. Hay que tener cuidado. Cuarto, examinémonos a nosotros mismos. Antes de juzgar a las personas en cualquier aspecto, examínate con el mismo rigor y criterio, que es el contenido del sermón que viene la otra semana. No sea que tenga los mismos defectos o peores. Recuerda que para ayudar a los demás tú debes ser el primero en mejorar.
Quinto, verificar si estamos hablando objetivamente y con fundamento. Porque hay que evitar juzgar a partir de especulaciones, de chismes o predisposiciones. Y si algo ha generado buenos frutos en la confrontación del pecado en esta iglesia es trabajar a partir de evidencias y testimonios. No podemos juzgar a partir de especulaciones, chismes o predisposiciones. Tenemos que examinar nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo antes de pronunciar cualquier palabra contra cualquier hermano o hermana. Sexto, sí. No generalices. Seamos específicos. Centrémonos en señalar el comportamiento indeseado y ofrezcamos una solución. Porque no es restregarle el pecado al hermano o hermana, dejarlo humillado e irnos para la casa. También hay que orientar bíblicamente para que esta persona supere esa dificultad. Séptimo, elegir el momento y el lugar adecuado. Porque la disciplina pública es una fase de una reprensión severa, no de un hermano cara a cara con otro. No critiques aún en forma constructiva delante de otros o cuando esa persona esté deprimida, tensa o esté atravesando por un mal momento. Aunque tenga caliente la cabeza por algo que haya hecho mal, aunque esté salida de sus cabales, es mejor abordarla cuando esté receptiva al diálogo, llamarla aparte para conversar en privado. ¿Vemos por dónde va Mateo 7:1 al 5? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cualquier crítica debe formularse responsablemente a través de la reflexión, considerando las implicaciones que se podría tener, el respeto que debemos a las personas y algo muy importante, algo que es sagrado a cada quien, la protección del buen nombre y la buena reputación. Porque uno de los grandes daños de una represión inadecuada y de la murmuración al chisme es la destrucción de una persona, de su buena reputación, de su buen nombre, además de procurar la mejoría individual de este hermano o de esta hermana. De esta manera actuamos en justicia y todo nuestro actuar se convierte en una actitud de servicio por interés al prójimo, para la gloria de Dios, al servicio del reino. Por tanto, como dice Santiago 2:12 al 13, así hablad, así es como se debe hablar, así es como se debe hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Pongámonos en pie y busquemos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hemos visto entonces el alcance de la sentencia, la advertencia de la sentencia y el beneficio de la sentencia. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13, al unísono. ¿Todos lo tenemos? Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13. Va. Así habla y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén.